Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Feliz día de preparación para algunos. Nosotros dentro de poco vamos a estar en el Shabbat, así que bendiciones para todos. Gracias a todos por estar aquí. El grupo hispano en el grupo adventista hispano en los adventistas hispanos en Roma, el grupo Mujer Virtuosa y la Iglesia Hispana en Nueva Zelanda le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Disculpar, es que me estaba entrando una llamada y pues eso te desconcentras. Dios les bendiga a todos, gracias a todos por estar aquí. La verdad es un placer para nosotros poder que se transmitan estos testimonios y sobre todo que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y mostrarle a otras personas cómo el Señor ha trabajado en nosotros para poder ser alcanzados, ser transformados, la lucha que tiene Dios con cada uno de nosotros. Todos hemos sido traídos de diferentes formas. Unos los ha traído Dios con cuerdas de amor y otros, como a mí, pues a los garrotazos, como decimos, porque ha sido desobediente. Pero hoy tenemos un testimonio poderoso. Ya llevamos con hoy 3 semanas y pues es muy bonito escuchar los testimonios y sobre todo hoy vamos a escuchar cómo el Señor los ha unido, cómo el Señor los ha guiado hasta aquí y un proceso que han llevado. Entonces, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un espacio que nos gusta mucho saludar, así que vamos a saludar a nuestra hermana de producción Mabe. Bendiciones, que está desde Italia. Gracias siempre por estar ahí al pie del cañón. Saludamos a nuestro hermano Julio César y a Sarita que se conectan desde Idaho. También vemos ahí un número 77 pero no sé quién es. Bienvenido, bienvenida. Anita, bienvenida. No sé de dónde te conectas. Claudia Venera, bienvenida. Flor está por aquí. Flor, bienvenida. Estás en Nueva Zelanda. Lourdes Cabrera, bienvenida. Flor, feliz sábado. Mairene Roque, bienvenida. Marcela Gómez, bienvenida. Rosa, bienvenida. Sandra Turner, bienvenida. Y también le damos bienvenida y le damos gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Tenemos un canal en Facebook que es Los Adventistas Hispanos en Roma y también el de Encuentros con Jesús. Así que síganos y no se pierdan de las programaciones que siempre están realmente llevadas por el Espíritu Santo, unas programaciones muy buenas de estudio y pues también de salud. Así que gracias a todos por estar aquí. Hoy también tenemos ese testimonio que dice que es salvados para servir. Ese es el tema de hoy. Así que antes de orar, vamos a leer una palabra, un pensamiento que está en la palabra de Dios y está en 2 de Timoteo, capítulo 1 versículo 7. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de todas las aflicciones por el Evangelio según el poder de Cristo. Así que gracias a todos. Vamos a orar, vamos a ponernos en posición de orar para darle la bienvenida a nuestro Padre Celestial por este testimonio que se va a presentar en los labios de nuestros hermanos. Así que inclinemos nuestro rostro y pongámonos en reverencia. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que perdones nuestra falta. Tú conoces nuestros corazones, lo que hay ahí dentro. Te rogamos que, así como dice en Ezequiel, Señor, que nos das un limpio y recto corazón. Rogamos que el Santo Espíritu nos libre, nos transforme y nos ayude, Señor, en este crecimiento espiritual. Tu venida está cerca. Así que te rogamos, Padre amado, que nos despiertes y también invitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que tú seas ungiendo los labios de nuestros hermanos, para que seas tú hablándonos, Señor, y mostrando tu poder de dónde sacas a cada una de las personas, Señor, porque no es con fuerza, sino ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Así que te rogamos por las personas que están presentes. Tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos y también te pedimos una bendición especial para las personas que lo van a ver en diferido, Señor, y también por las redes sociales. Te rogamos que les des un abrazo a cada uno de ellos y también, Señor, que seas tú supliendo las necesidades que hay en el fondo de sus corazones. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por escucharnos.
Y gracias, Señor, porque en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Así que hoy tenemos a nuestros hermanos. Gracias, bienvenidos. Así que, no sé, nuestra hermana Mabe tiene por aquí la presentación de nuestros hermanitos. Mientras tanto, le vamos diciendo que, bueno, que ya ellos llevan un tiempo con nosotros, los que nos siguen los domingos, con el tema de la lectura del Consejo de Régimen Alimenticio. Vamos a presentar César y Sarita. Se conocieron a finales, bueno, César y Sarita se conocieron a finales del año 2010. Hermano, si leemos esto, ¿ustedes qué nos van a contar? En la iglesia hispana de Nampa, en el estado de Idaho. Se casaron un año después de haberse conocido y este noviembre cumplirán 14 años de casados por la gracia de Dios. Tiene una linda y pequeña mascota de raza combinada, maltés, no sé, hermana, cómo se lee, porque ahí estoy muy mal en inglés, así que usted dígame. Y su nombre es Muñeca. Dígame. Puro. Vale. Ok, bueno, ya usted lo dijo, así que me ahorro la palabra para no pronunciarla mal y no estrellarla en el suelo. Su nombre es Muñeca y es la consentida del hogar. Como pareja, disfrutan mucho de la naturaleza y de ir a acampar. Ambos dedican a servir al Señor compartiendo lo que Dios les ha impartido, que es el mensaje de la salud a través de su experiencia y a lo que se refiere a la verdad presente. La verdad presente se encuentra en la obra Pro Salud, tan ciertamente como en otras características de la obra evangélica. Ninguna rama puede constituir un todo perfecto. Cuando sea, cuando se la separa de las demás. Perdonar, creo que necesito más aumento. CSI, ese es el libro, CSI 43 punto párrafo 2. Así que gracias, Dios les bendiga. Así que hermanos, adelante, el tiempo es suyo. A ver, nos van a contar cómo fue todo, pero ahí en esa párrafo, hermana, yo creo que ya usted lo contó todo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, adelante, chicos. Queremos escuchar esa linda historia de amor. Hermano César, ¿cómo fue que le pidió la mano a la hermana Sarita? ¿Qué fue lo que le gustó de ella? Como si lo hizo a lo mexicano, mero, mero. No, la foto ahí decía, ¿no? Con el sombrero y todo. Con el sombrero, si la conquistó a sombrerazo. Fíjese que la Bueno, conquisté con la comida más tradicional de México, que son los tacos. ok. Y seguro que llevaba harto chile. Claro, claro. Y seguro que la hermana se tuvo que tirar en un río como ese para aplacar el picor. Bueno, los dejo a ustedes con el testimonio. A mí no me gusta el picante. Es más, solo con una cosita, si ya me estoy muriendo, ahora no quiero saber nada. Así que soy muy floja para el picante. Así que bienvenidos. Pongan ustedes el toque de picante en este testimonio, chicos. Adelante. Claro. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder testificar cómo Dios hace maravillas en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un testimonio maravilloso que contar. Bueno, pero en esta ocasión Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de presentar cómo es que Él nos ha liderado durante toda nuestra vida, ¿verdad? Hace 2 semanas yo presentaba mi testimonio personal acerca de, durante mi vida de soltero, cómo es que Dios no solo me protegió muchas veces, sino me fue liderando, me fue guiando, me fue conduciendo. Después, la semana pasada, mi esposa tuvo la oportunidad de presentar también cómo Dios a ella, también cómo la protegió y cómo los fue guiando a ella y a su familia. Pero ahorita lo bonito es vamos a presentar cómo es a partir de la fecha o del momento, cómo Dios, cuando Dios nos juntó como pareja, cómo Él ha trabajado con nosotros, cómo nos ha guiado en este caminar cristiano y las maravillas y cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida como pareja, como matrimonio. Eh, nosotros nos casamos, como ya la hermana Vanessa mencionó, ¿verdad? Nos casamos, nos conocimos aquí en el estado de Idaho. En ese entonces, antes de que
Pues bueno, nos conociéramos, yo no pertenecía a ninguna religión, no profesaba ninguna religión. Había crecido siempre como católico, pero pues obvio la adolescencia hizo que yo me apartara de, pues de mi creencia católica y me dedicara al mundo. Entonces, cuando nos conocimos, pues yo no era ni de aquí ni de allá. Me consideraba más ateo que cualquier otra cosa. Sin embargo, el Espíritu de Dios siempre había trabajado en mi vida. Y resulta que cuando nos congregamos, o en este caso acepté una invitación de un hermano que fue precisamente el medio que Dios utilizó para que yo viniera a conocer no solo la iglesia adventista, sino el mensaje, ¿verdad? A conocer a Jesús. Eh, por medio de este hermano fue la forma como Dios me introdujo o nos introdujo a nosotros como pareja para conocernos, para tratarnos. Y ahí viene una bonita historia, ¿no? ¿Cómo fue que dijera la hermana, cómo la cortejé, cómo, ¿verdad? Pero eso no lo voy a comentar, aunque sería bonito. Eh, Solo les quiero decir que yo en mi vida pasada acostumbrado a lidiar con mujeres, vamos a decir, que no son temerosas de Dios, mujeres del mundo, en este caso, hablando así, eh, pues tenía una concepción de las mujeres, del comportamiento de ellas, de la vida que llevaban. Y una de las cosas que yo pedía precisamente a Dios en mi soledad, obvio, como dije, todavía me consideraba ateo, pero aún los ateos, aún a que dicen que no creen en Dios, sí creemos. Y yo soy prueba de ello, que a pesar de que decía que no creía, sí oraba a Dios. Y sí sabía que existía Dios porque se me había inculcado desde mi niñez. Entonces yo le pedí a Dios, sabes, Dios mío, yo pues he tenido muchas oportunidades de casarme, he conocido muchas mujeres, pero desafortunadamente todas esas mujeres habían tenido vicios, habían tenido mala reputación, sus culturas eran, o sus formas de vivir eran pues las que yo no quería para mi persona. Yo buscaba estándares más altos, una mujer diferente, temerosa de Dios. Y pues Dios en su misericordia hizo, ¿no? Por medio del hermano este que se llama Azarel, hizo que yo aceptara venir a su iglesia y ahí fue donde conocí a mi esposa. Y bueno, de ahí empezó eh, nuestra convivencia, empezamos a tratarnos y todo. Lo bonito fue cuando yo empecé ya a través de lo poquito que iba yo conociendo en ese entonces acerca de Dios, porque para ser honesto, yo no conocía absolutamente nada, pero lo que se dice nada. Yo jamás había abierto la Biblia, yo jamás había escuchado nada. Entonces, lo poquito que iba aprendiendo de las veces que acudía a la iglesia, pues eso movió mi corazón y el corazón de mi esposa para que yo me bautizara y ella reconsagrara su compromiso con Dios nuevamente y se rebautizó ella conmigo. Y fue una experiencia muy bonita. Eso sucedió en el año 2010 y quisiera compartirles una foto que, aunque no es precisamente de ese bautismo que tuvimos ambos, porque desafortunadamente, pues no, aunque hubo gente que tomó fotos, pero no he podido conseguir ninguna foto de alguien de los hermanos que me la pueda compartir. Entonces no, pues me gustaría compartir de nuestro bautismo, sin embargo no he encontrado ninguna, pero esta foto es del bautismo de mi esposa antes de que no sé si la pueden mirar, ella se bautizó antes de que me conociera, de que nos conociéramos. Pero lo que quiero mostrar aquí es que esta persona, este pastor que la bautizó a ella en ese entonces, fue precisamente el pastor que también me bautizó a mí y nos bautizó juntos. Como dije, ella se rebautizó conmigo. Y después también fue el pastor que nos casó. Eh, es una persona, o sí, sí, creo que todavía es porque no creo que haya muerto, pero una persona muy, muy buena, muy linda.
tratar a esta persona hizo también pues de que se desarrollara un poquito más mi deseo o nuestro deseo en pareja de acercarnos a Dios en nuestro caminar como pareja. Nos aconsejó mucho durante lo que son las pláticas antes del matrimonio. Incluso después del matrimonio era una persona muy agradable, él y su esposa, personas de Dios, personas temerosas de Dios, muy buenas personas. Tristemente, lo digo esto con tristeza porque tristemente no sé cuáles problemas tendría él. El chiste es de que dejó el pastorado y se separó de su esposa y no tengo idea, no tenemos idea qué pasó con esta familia, pero pues oramos para que cada uno de ellos estén bien. Eh, y a partir de ese acontecimiento, después de que, bueno, nos casamos y empezamos nuestra vida juntos como pareja, pues obvio inició nuestro caminar en la fe como pareja, como hijos de Dios en ese momento, porque habíamos sido recién bautizados, teníamos el primer amor y estábamos llenos de gozo de no solo de asistir a la iglesia, sino de que pudiéramos ser vasos útiles en las manos de Dios. Y la iglesia en la cual nos habíamos bautizado, llegamos a ser miembros ahí por medio del bautismo y todo, es la iglesia en el estado de Idaho que se conoce en la ciudad de Nampa, ¿verdad? En esta iglesia, es una iglesia hispana, en donde ahí nos congregábamos y ahí el Señor empezó a abrir las puertas para nosotros para poder ser vasos útiles en sus manos. Por ejemplo, ahí Dios le dio la oportunidad a mi esposa de que continuara su ministerio. Ella, antes de conocerme, pues ya era maestra de alumnos, eh, pa- trabajaba con el grupo de conquistadores y tenía otros ministerios. Pero una vez ya conmigo, ella continuó con esos cargos y aparte también le dio otros cargos, pero a mí también me dio la oportunidad de empezar a desarrollar talentos y cualidades que el Señor me había dado que yo no conocía hasta ese entonces. Me dio la oportunidad de trabajar como subdirector de la escuela sabática, especialmente para los programas de escuela sabática. Eh, y Dios nos fue capacitando poco a poco, especialmente lo digo en mi persona, porque como dije, yo no conocía nada de la palabra de Dios, pero me hizo que empezara a perder como el miedo a hablar y a pararme en público. Si bien es cierto, yo jamás había hablado en público, siempre hay un cierto nerviosismo y en las personas cuando no hablan en público, pero Dios fue trabajando conmigo en ese aspecto desde esa oportunidad. Y así trabajamos para el Señor en esta iglesia un par de años, no sé cuánto exactamente, pero estuvimos fungiendo en esta iglesia con esos cargos y ayudando hasta que Dios, por su misericordia, abrió la oportunidad de que se abriera un nuevo grupo, de que esta iglesia formara un grupo aparte en otra ciudad, en la ciudad donde ahora vivimos yo y mi esposa, que se llama Cadwell. En esta ciudad se abrió este nuevo grupo adventista y la iglesia de Nampa pidió voluntarios que se movieran a esta nueva iglesia para apoyar, para que creciera, para que evangelizara, bueno, para que se fortaleciera este nuevo grupo. Así es de que mi esposa y yo fuimos unos de los escogidos, de los que Dios nos motivó para hacer este cambio, para movernos a este nuevo grupo. Y nos movimos y ahí también el Señor estuvo liderando nuestro traslado, porque ahí yo recuerdo que Dios, al menos a mí, me dio la oportunidad de empezar a predicar desde el púlpito. Como dije, yo no había conocido o no conocía mucho de la palabra de Dios en ese entonces. Estaba recién iniciando, estaba recién siendo adventista. Y fue un desafío para mí porque dentro de mi persona yo sabía que no era nomás llegar y pararme en el púlpito y hablar cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Así es de que, pues eso fue un impulso o una ayudita que Dios me dio para que yo empezara a profundizar, a estudiar, a prepararme, a
Cuando me parara en el púlpito a poder presentar la palabra de Dios, no mis conceptos, no mis pensamientos, ni mis ideas, sino una, así dice Jehová. También al mismo tiempo, Dios le dio la oportunidad a mi esposa de poder fungir en otras áreas, como por ejemplo, le dieron el cargo de tesorera y ella llevaba pues las finanzas de ese grupo y se encargaba, ¿no? De todo lo que tiene que ver con eso. Igual de la misma manera, ahí hubo un grupo que yo recuerdo que en el cual nos invitaron pues a que formáramos parte, y estoy hablando de la misma iglesia, del mismo grupo, pero había un grupo independiente, por decirlo particularmente, que ellos desarrollaron un programa que se llamaba el Sábado de la Bondad. En ese programa, pues disfrutamos mucho, mi esposa y yo y los hermanos, porque era un día que, así como el nombre lo dice, lo dedicábamos para ir a servir a a la comunidad, demostrándoles el amor de Cristo. Llegamos a hacer varias actividades en ese programa todos los sábados después del culto. Lo aprovechábamos para ir a hacer ese programa del Sábado de la Bondad, a alcanzar a la comunidad de muchas maneras. Yo recuerdo, por ejemplo, un par de ocasiones eh, que hicimos este tipo de programa. Una es, por ejemplo, que íbamos a la comunidad y las personas mayores de edad o que nosotros veíamos que tenían necesidad, pues les tocábamos la puerta y les decíamos: buenos días, buenas tardes. Nos gustaría ser una bendición para usted. No sé si usted tenga algo que guste que le hagamos en su casa. Le podemos cortar su pasto, le podemos tirar su basura, le podemos barrer, limpiar la cocina. Algo, si usted no puede ir a comprar su alimento porque pues no tiene carro, no puede manejar, la podemos llevar a que compre su alimento. O sea, era demostrar el amor de Cristo a las personas que más necesitan. Otra ocasión era de que nos poníamos a evangelizar en los paraderos de los carros o en los cruceros de automóviles y ahí repartíamos fruta picada, repartíamos literatura, libros del espíritu de profecía, a todos los que paraban en el crucero a hacer stop o lo que sea, a detenerse, pues aprovechábamos ahí, ¿no? Para evangelizar. Fueron momentos muy bonitos. Estuvimos un tiempo realizando ese ministerio con ellos, hasta que Dios nuevamente volvió a abrir otra puerta en otro grupo que también se estaba abriendo. Esta vez se trataba de la capital del estado de Idaho, la ciudad de Boise, la ciudad más grande que tenemos alrededor, la cual es la capital. Y pues Dios nos volvió a llamar. Nos volvió a llamar para salir ahora de Caldwell y ahora irnos a esta iglesia en la capital, en la ciudad de Boise. Y aceptamos el desafío, fuimos y apoyamos ahí al grupo. De la misma manera, para esto ya Dios ya me había entrenado un poquito más con respecto a la predicación, al conocimiento de de la palabra. Así es de que Dios empezó a abrir nuevas puertas, no solamente esta iglesia nueva de Boise, sino otras iglesias donde se corrió la voz de que pues yo ya predicaba y que predicaba ah, para gusto de los hermanos y gloria de Dios. Pues a los hermanos les gustaba la forma como predicaba, así es de que se me empezó a invitar a asistir a predicar a otras iglesias en diferentes ciudades y Dios abrió las puertas maravillosamente para que yo me pudiera seguir desenvolviendo en la predicación del evangelio y al mismo tiempo pudiéramos seguir expandiendo otras iglesias, otros grupos que se vean abiertos, los habíamos fortalecido, habíamos hecho que crecieran durante el tiempo que estuvimos ahí por la gracia de Dios, y estos grupos crecieron, se fortalecieron, y Dios nos fue moviendo de grupo en grupo. Para que su obra creciera, para que más almas fueran alcanzadas en las diferentes ciudades. eh, y en este caso quiero decir que se trataba en el grupo o en la cultura hispana. Estoy hablando de todas estas iglesias que digo que Dios nos fue moviendo. Eran iglesias hispanas, todos eran grupos hispanos. Y ahí es donde Dios nos estaba utilizando, donde Dios estaba abriendo la puerta para que juntos como pareja fuéramos a servir al Señor y alcanzáramos más almas en las diferentes ciudades. Pero pues no terminó ahí la historia.
un nuevo desafío venía a nuestra vida y era precisamente ahora dejar el mundo hispano en el sentido de evangelización, de servicio, para movernos al grupo anglosajón, al grupo americano. Y ese sí fue un gran desafío porque pues nosotros venimos a esta nación con nuestra cultura natural, con nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Y pues cuando uno viene a esta nación, tal vez se aprende lo básico en el inglés, se aprende sol, vamos a decir, cómo desenvolverte pues para comprar comida, para trasladarte, tal vez para trabajar, pero el idioma que uno adopta es bien limitado, porque no es nuestra lengua primera. Entonces, el poco inglés que uno desarrolla en el tiempo que uno está aquí es insuficiente, no es suficiente como para que ahora el Señor nos moviera a la iglesia americana y donde tuviéramos pues que no solamente entender, sino también participar como lo hacíamos en la iglesia hispana y fue un gran desafío. Pero todo esto Dios lo acomodó de una forma que fue interesante porque esta vez no nos sacó de la iglesia hispana, la última que estuvimos en Boise, sino que se presentó una situación que fue precisamente la pandemia de bueno, la pandemia que tuvimos en el año 2019 y a partir de ahí, mi esposa va a empezar a redactar un poquito lo que sucedió a partir de ahí. Bueno, en el 2019, cuando ustedes saben que se cerró todo, completamente todo, estuvimos, pues todo el mundo se quedaba en casa, porque cerraron las iglesias que no había manera de poder asistir, así que todos en casas, ¿no? Y pues estuvimos en casa por año encerrados, sin asistir a ninguna iglesia. Pero al cabo de ese año empezamos a buscar nosotros una iglesia, a ver si ya que había, que ya había pasado el año, dijimos, pues vamos buscando a ver si encontramos algo, ¿no? Y buscamos iglesias que pudieran estar abiertas. En ese momento, la única abierta que se encontraba en su momento era la iglesia de Middleton, de habla inglés. Y fue así como dijo mi esposo, que llegamos a esa iglesia. Comenzamos a congregarnos hasta el día de hoy, la cual somos miembros de ella. En su principio, como decía mi esposo, era un desafío, ya que no era nuestro idioma. Desde el primer momento nos cogieron muy bien todos, toda la hermandad. Ahí conocimos a una familia hispana con la cual hicimos una linda amistad. Congeniamos tan bien que nos invitaban a pasar la tarde con ellos. Íbamos a caminar, a acampar y con ellos aprendimos principios de sobrevivencia. En ese proceso, nosotros aprendimos su estilo de comer saludable y empezamos a hacer cambios en nuestro comer. Al término de año y medio de convivir con ellos, conocimos a otra familia y en esta oportunidad una pareja adulta que nos invitó a su casa a almorzar y fue allí donde ellos nos presentaron el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Quisiera yo añadir un poquito a eso. Para esto, nosotros, antes de conocer a la primer familia que mencionó mi esposa, nosotros comíamos de todo, éramos adventistas, pero comíamos carne, comíamos todo, vamos a decir quesos, leches. No había restricción en nuestra alimentación, nosotros comíamos como el mundo come. Y no me quiero justificar o quiero autojustificarnos, pero no conocíamos la reforma pro salud. Tal vez lo habíamos escuchado,
pero una cosa es escuchar y otra cosa es conocer. Son dos cosas bien diferentes. Nosotros no conocíamos la Reforma Pro Salud y fue precisamente esta primer familia la que empezó a introducirnos a esta nueva luz, a esta información. Pero aún así, esta primera familia fue solamente el medio, el primer medio que Dios utilizó para introducirnos a nosotros en este campo de la salud. Porque aun cuando ellos comían aparentemente saludable, porque pues no comían carne, ¿verdad? Y no comían ciertas cosas, pero aún así no estaban bien afianzados a lo que Dios demanda en relación a la salud. Pero Dios utilizó a esa primera familia para introducirnos y que nosotros pudiéramos aprender a hacer ese cambio en nuestro paladar, porque hermanos, créanme, es un desafío, no es nada fácil. Pero Dios utilizó a la primera familia y después cuando nos introdujo a la otra, ahí nos dimos cuenta lo que realmente venía a ser el verdadero régimen alimenticio que Dios demanda. Sí, como decía mi esposo, fue una introducción en el sentido de que, por ejemplo, ellos utilizaban la mantequilla de maní o el cacahuate en vez de mantequilla, la mantequilla regular. La leche, digamos, de vaca, no la usaban y nos presentaron, digamos, las leches que vienen en cajas ahora, ¿no? Que es la leche de coco, que es la leche de avena o de almendras. Entonces, para nosotros, el estar conviviendo con ellos, mirábamos su manera de comer en ese sentido y nosotros, pues, como decía mi esposo, veníamos con todo lo que traíamos de afuera. Y para nosotros nos gustaba que nos hayan presentado la mantequilla de maní, que nos hayan presentado la mantequilla de ajonjolí y que sabía muy bien en el pan y que sabía delicioso no tomar la leche de vaca, pero la leche de otro tipo de cereales que nos daban, ¿no? Y entonces así fue como empezamos nosotros a introducir poco a poco. Fue así como empezamos a comprender que Dios demanda principios de salud para su pueblo y a implementar lo que estábamos aprendiendo, lo que es la rutina, lo que es un horario en las comidas, lo que afecta las combinaciones en las comidas, la forma de masticar, el no tener botanas entre comidas, a dormir a tempranas horas de la noche, a tener 2 comidas diarias en vez de 3. Dicen, ¿no?, que somos lo que comemos y eso conlleva a las enfermedades. También aprendimos la importancia de la vestimenta que tiene con la salud. Bueno, al término de otro año y medio de conocer esta nueva pareja y el haber hecho ahora el cambio completo respecto a la alimentación que Dios enseña a través del régimen alimenticio, el Señor nos mandó una prueba. Fui internada de emergencia en el hospital de una úlcera, la cual perforó mi intestino delgado. Fue allí donde vimos que la mano de Dios obró en mi recuperación inmediata, así como de no sufrir dolor durante y después de la cirugía. Gracias al esfuerzo del cambio alimenticio que habíamos adoptado, todo este tiempo el Señor me había estado limpiando de mis malos hábitos para sobrellevar esta operación y recuperar de una manera increíble, que solo Dios merece la gloria Amén. y la honra. Gracias a eso, Dios nos abrió la oportunidad de presentar nuestro testimonio en algunas iglesias hispanas y de presentar una clase de salud por medio del estudio del libro del Consejos del Régimen Alimenticio en nuestra iglesia en inglés. Esto es interesante porque pues Dios nos fue preparando en este nuevo desafío de la comunidad inglesa, porque como mencionamos, no había sido fácil el salir de nuestra zona de confort y ir ahora
a experimentar desafíos de lenguaje, pero el Señor nos fue preparando porque fuimos aprendiendo primeramente a entender lo que se hablaba ahí y después a habilitarme, y en este caso quiero hablar yo de mi persona, habilitarme a mí para poder, así como Dios me usaba para predicar en la iglesia hispana, ahora para que predicara en la iglesia anglosajona. Y fue un desafío grande, pero Dios habilita a las personas. Amén. Cualquier persona que se pone en las manos de Dios, Dios hace el milagro y lo imposible sucede. Y así fue conmigo. Dios me habilitó de una manera de que pude predicar la primera vez, y la primera vez, claro, lo hice con nerviosismo como ser humano, pero ya después Dios me fue quitando ese nerviosismo y para su gloria y su honra, ahora puedo predicar como si estuviéramos hablando en nuestro propio idioma ante la comunidad anglosajona. Y ellos están contentos porque ellos mismos saben que esto no pudo haber provenido de mí. Ellos saben que Dios fue el que habilitó, porque cuando llegamos ellos escucharon cómo hablábamos, escucharon nuestras conversaciones y sabían que era bien limitado nuestro inglés. Y ahora al presentarse así, ellos sabían que Dios estaba obrando una maravilla en nosotros. También, como mi esposa mencionó, nos dio la oportunidad como pareja de ahora compartir todas estas cosas que ella mencionó que habíamos aprendido, que estas dos familias nos habían instruido. Estas dos familias, en especial la segunda, quiero hablar de la segunda familia, gracias a esta familia, pero principalmente a Dios, pero Dios la usó esta familia, nosotros pudimos crecer de una manera tan impresionante en el tema de la salud, en el tema de la reforma pro salud, que ahora Dios nos dijo o nos presentó, no, no es para que ustedes solamente lo tengan y que ustedes se beneficien, sino que para que ahora ustedes sean los instrumentos por los cuales yo alcance a otros hermanos. ¿Por qué? Porque tristemente les quisiera compartir tristemente este mensaje de la salud es uno de los más odiados por nuestra iglesia. Desafortunadamente hay muy poco interés por este mensaje y Dios quiere alcanzar a sus hijos a través de no solamente del evangelio, como lo conocemos como tal, pero también a través de la salud. Y Dios proveyó esta forma para que ahora nosotros compartiéramos todas estas cosas que Él nos había enseñado por medio de estas familias, en especial, como dije, la segunda familia, que ellos fueron los que en realidad nos enseñaron verdaderamente todos los principios de salud que Dios demanda y que Dios está esperando que nosotros acojamos y que abracemos y que empecemos a poner en práctica en nuestras vidas para nuestro propio bienestar y Y, sí, y utilizando, ¿no? Utilizando la experiencia que nosotros estamos desarrollando para poder impartir. Ahora, pensando, ¿no? Recapitulando nuestra vida espiritual, vemos cómo la mano de Dios nos ha ido dirigiendo en el crecimiento de nuestra vida espiritual. como dijimos, ¿no? Dios nos ha ido habilitando, cada vez nos ha ido poniendo en diferentes circunstancias para que nosotros podamos desarrollar cada vez más talentos, cada vez más formas de ser vasos útiles en sus manos, ¿verdad? Como lo es con el idioma, como lo es el poder presentar ahora la verdad de Dios, no solamente en un grupo de personas como hispanos, sino ahora también en los anglosajones. O sea, Dios siempre busca la manera de que el evangelio llegue a todo mundo. Nos ha permitido el seguir creciendo espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa que yo en lo personal puedo comentar y no quiero hablar mal, ni quiero que se malinterprete, simplemente eso es lo que yo he llegado a darme cuenta y ojalá que no sea así en todos lados, pero aquí lo he experimentado desde que yo abracé la fe adventista hasta el día de hoy.
hay una cosa que yo me he dado cuenta y es precisamente que en el mundo hispano, hablando adventista, no se está predicando la verdad presente. Y lo digo con tristeza. Lo digo porque yo empecé a aprender en el mundo hispano adventista. Pero no fue sino hasta que nos movimos al mundo anglosajón, que tanto yo como mi esposa empezamos a crecer espiritualmente, porque a través de este nuevo mundo empezamos a conocer la verdadera teología o el verdadero evangelio, que tristemente no se predica en nuestras iglesias. Por eso digo, ojalá que no sea así en todas partes, ojalá que tal vez solamente sea aquí en el área donde nosotros estamos. Pero en mi experiencia yo me di cuenta de que las verdades que Dios deseaba impartirnos a nosotros como pareja, las encontramos aquí, en el mundo anglosajón. Aquí es donde pudimos conocer verdades preciosas que no conocíamos. Yo en lo personal jamás en mi vida había escuchado el término o la declaración, la justificación por la fe presentada en 1888 y el rechazo del Espíritu Santo. Yo jamás había escuchado estas cosas y fue aquí precisamente donde las venimos a escuchar, donde las aprendimos, donde nosotros pudimos abrazarlas y ponerlas por obra en nuestra vida. Y así como esa, les podía presentar cada una de las doctrinas o de los pilares de la fe adventista que tristemente han sido rechazados o se les ha dado la espalda por la mayoría del pueblo adventista. Y Dios nos estaba a nosotros, al mismo tiempo que nos habilitaba para servir, al mismo tiempo nos estaba enseñando. Porque para Dios no es nomás que uno sirva, sino es prepararte y prepararte para que vayamos creciendo cada vez en la fe y en el conocimiento de la verdad. Y fue así como Él nos fue enseñando al mismo tiempo verdades que no conocíamos, principios que no conocíamos, cosas que Él deseaba que nosotros adoptáramos en nuestra vida para posteriormente poder predicar. Ahora damos gracias a Dios porque Él nos está dando la oportunidad de presentar eh, sermones, prédicas, estudios, charlas en el tema de la salud con varios grupos hispanos y americanos. Inclusive nos dado la oportunidad ahorita en este preciso momento de hacerlo a través de las redes sociales, que esa es otra cosa que es nueva para nosotros. No habíamos interactuado a través de las redes sociales y sin embargo ahora inclusive ahí Dios ha abierto la puerta para que seamos instrumentos en sus manos y pues nosotros siempre pedimos a Dios que nos habilite, que nos capacite, porque nosotros somos humanos, pero siempre queremos hacer la voluntad de Él. No solo eso, Él nos ha hablado en lo personal, y mi esposa va a decir un poquito acerca de eso. Si la semana pasada yo les mencionaba de que tenía la experiencia de Jesús en saber que Dios existe, pero es ahora en este tiempo de casados, en este desarrollo que hemos conocido más a Jesús, que yo puedo decir que ahora lo conozco a Jesús. Ya no puedo, ya no tendría que decir sé, pero sino que yo lo conozco, que Él me ha habilitado, me ha enseñado a conocerlo a Él, no solamente a saber, sino a conocerlo a Él, tanto al punto que ahora para mí el Salmo 51 significa mucho. Y es así como el Señor se ha manifestado am, en lo personal. Dios nos ha enseñado a humillarnos delante de Él, porque no es fácil humillarse delante de Dios cuando uno no ha peleado la buena batalla, la batalla más grande que solemos pelear los hombres, y es en contra de uno mismo.
Dios nos ha humillado de tal manera que hemos reconocido nuestra debilidad y la hemos puesto a los pies de Jesús. Y Él nos ha ido dando victoria tras victoria sobre unas cosas y luego sobre otras y luego sobre otras. Y todo eso solamente lo podemos agradecer a Dios porque en nosotros no hay nada bueno. No hay nada de lo cual nosotros podamos gloriarnos. Todo ha sido misericordia de Dios, todo ha sido su bondad, su providencia, el cómo Él nos ha conducido en este caminar como pareja, desde el momento que nos casamos hasta el día de hoy. Solamente podemos ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida. Amén. Él ha hecho muchas otras cosas que tardaríamos mucho para cubrir si quisiéramos hacerlo, pero lo hemos visto de miles maneras. Mi esposa solamente mencionaba, por ejemplo, cuando la operaron. Fue una circunstancia bien peligrosa porque ya su intestino había estado perforado y ya todo lo que comía se le había estado saliendo del intestino y se le había estado acumulando en el cuerpo y ya se le estaba podriendo, ¿cómo se dice? Sí, Se estaba sí. pudriendo dentro de ella. Tanto así que eh, pues era cuestión de tiempo que ella pues no resistiera. Y quisiera añadir algo más a ello. Em, a ver si no se me va el pensamiento. Bueno, antes de que ella lo agarre, hubo una experiencia bonita en esa situación, a pesar de que, bueno, qué bonito puede haber en una cirugía, ¿verdad? Cuando ella está muy, muy delicada. Pero fíjense lo bonito de que una enfermera de las que estaban atendiéndola, que era la que usualmente venía a atenderla. Hubo muchas, pero una de ellas especialmente, recuerdo sus palabras y no se me olvidan porque todo esto es, como dije, no, nada mana bueno de nosotros, todo es providencia de Dios, pero esta enfermera una vez entró y saludó a mi esposa y le preguntó cómo estaba y después de eso le dice, ¿sabes que me gusta venir aquí a tu habitación? Y mi esposa, ¿por qué? Y la enfermera le dice, llevo años aquí y nunca, dice, había sentido lo que siento al entrar a tu habitación, a tu cuarto donde estás en recuperación. Dice, en ningún otro cuarto se siente la paz que se siente aquí. Nunca había respirado esa paz. Y todo eso, como digo, nosotros sabemos que no es porque era mi esposa la que estaba ahí o yo, sino porque ahí estaba el Espíritu de Dios con nosotros, ayudándonos. Y eso lo pudo sentir esta enfermera, que supongo yo que ni siquiera era cristiana o creyente de Dios, porque no hizo ni un solo comentario acerca de Dios. Pero nosotros vemos cómo Dios está con sus hijos. Yo en lo personal podría decir también que a mí me ha ayudado esto de la reforma pro salud, porque antes de conocerlo, debido a mi mala alimentación, pues yo también empecé a desarrollar problemas de salud y uno de ellos fue precisamente el corazón. Eh, Empecé a tener problemas de corazón, pues fuertes, porque una vez incluso fui hospitalizado y pues ahí me determinaron que tenía que inmediatamente empezar a ver los especialistas porque podía darme un paro cardíaco. Pero, pues bueno, eh, el cambio de alimentación y la providencia divina ha hecho que todos esos problemas desaparezcan de mi persona. El día de hoy yo puedo decir con seguridad que estoy libre de todo ese tipo de padecimiento sin haber acudido a ningún especialista, sin haber utilizado medicina eh, regular, simple y sencillamente con el cambio de alimentación puedo decir que ahora me siento muy bien y agradezco a Dios por ello, por su providencia, por su cuidado, por todo lo que ha hecho, por cómo nos ha guiado, por cómo nos ha conducido y nos ha permitido ser parte de esta gran obra tan grande que es de alcanzar a las almas. Todos tenemos deseos de ir al cielo y todos queremos ser vasos útiles en las manos de Dios, pero nosotros debemos de estar dispuestos a ponernos en sus manos, a, a permitirle al Espíritu de Dios que obre en nosotros para que podamos nosotros ser bendición a mucha gente.
viene, ahora regresa nuevamente el pensamiento con el cual yo iba a hacer el comentario. La hermana Vanessa al principio mencionó que eh, seguro es que yo no comía chile. Pues fíjese que como peruana, eh, la gran mayoría de nuestros platos se presenta con un chile, con una salsa que pica. Y yo pensaba que yo comía más chile que mi esposo, más picante, mejor dicho. Pero sin embargo, él me ganaba. Pero a lo que quiero llegar es que si parte de lo que fue lo de la úlcera que se perforó es por la mala alimentación que yo llevaba antes, ¿no? En el sentido de que comía chile y eso irritaba a mi estómago. Recuerden que nosotros empezamos a hacer transición pequeña y el chile era una de las que, digamos, ha sido lo último que podríamos decir que hemos sacado de de nuestro sistema, porque siempre se apetece algo de salsita picante, pero sin embargo, eso fue lo que conllevó también la irritación, que se perforara, el que no haya estado tomando agua de la manera en la que ahora hemos aprendido a hacer. Am, y cómo no, es en ese proceso de limpieza que estuvimos haciendo en esa transición de año y medio, cómo Dios, vimos cómo su mano poderosa ayudó o hizo a que yo pudiera recuperar de una manera increíble, que los mismos médicos y que estaban en el hospital quedaban am, Sorprendidos. sorprendidos de la recuperación tan pronta, de que yo me levantaba de la cama sin ningún dolor y que podía ir a caminar, a dar las caminadas, y ellos impresionados. Entonces, alabamos el nombre de Dios porque todo eso, Él aparentemente no nos estábamos dando cuenta, pero sin embargo Él lo estaba utilizando Para para hacer testimonio. para que nosotros pudiéramos ser testimonio y a la misma vez eh, reconocer que gracias a ese cambio que estábamos haciendo, de esa desintoxicación paulatina que estábamos haciendo, Dios nos estaba llevando a que pudiera yo, en este caso, resistir esa operación. Es interesante porque mi esposa menciona que inclusive los doctores quedaban sorprendidos y es porque, obvio, después de la cirugía pues queda resentido, ¿no? El lugar donde fue la operación. Y la mayoría de la gente pues recurre a lo que son precisamente eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, no es anestesia, pero es pues la droga para quitar el dolor, ¿no? Perdón. Y sustancias para el dolor, pero mi esposa no tuvo la necesidad de recurrir a ninguna de estas sustancias. Y ellos se sorprendían porque decía, ¿de veras no tiene dolor? Le podemos poner esto, le podemos poner lo otro. Y ella decía, no tengo dolor, no tengo dolor. Así es de que pues ellos se sorprendían porque no experimentó dolor, lo que pues vamos a decirlo así, 99,9% de las personas pues experimentan. Y eso es, pues también es misericordia de Dios que haya podido reponerse y no necesitar de todo, nada de este tipo de cosas. Y nosotros Pero a nos, la misma vez quiero dar gracias a las oraciones porque se manifestaron de esa manera también. Eh, el grupo de la hermana Vanessa, tengo entendido que también estuvieron ahí cuando el tío Sam le dijo orando, sí. que orara. Entonces, es una combinación de todo, de oraciones, de alimentación, de confianza, de, ¿qué más podríamos decir? Que hemos visto de la mano de Dios hacia nuestra persona. Dios siempre pone a sus hijos en diferentes circunstancias, eh, no solamente para el crecimiento y para el desarrollo, pero inclusive pruebas de las cuales quiere que aprendamos
y de las cuales quiere que tal vez corrijamos cosas que hemos hecho mal. Como mi esposa mencionaba, ¿no? Tal vez lo que le sucedió a ella o lo que me sucedió a mí, pues tuvo que ver gracias a una mala alimentación, gracias a malos hábitos de vida. Y por eso es que Dios nos había estado dirigiendo de lugar en lugar para que llegásemos a conocer todas estas cosas que Él quería que conociéramos, aprender un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ver el cristianismo, Amén. una nueva experiencia personal para con Dios. Y todo esto lo agradecemos a Dios, porque no solo ha Amén. sido bendición para nosotros, sino que ahora está siendo bendición para otras personas. Nuestro propio testimonio eh, está ayudando a que otras personas abracen esta fe, abracen eh, este, esta nueva relación para con Dios. Amén. Porque si bien es cierto, uno a veces cree que tiene una relación con Dios, pero cuando uno estudia tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía, uno se da cuenta de lo poquito o la poquita fe o lo poquito que uno hace para estar en comunión con Dios. Simple y sencillamente el conocer la forma en que deberíamos de estar guardando los sábados, cómo es el deseo de Dios que lo veamos, que lo observemos, que lo vivamos. Solamente eso, si nosotros miráramos cómo dice Isaías 58, del 3 al 14, y pudiéramos ver cómo Dios quiere que sea para nosotros el sábado, y después traemos eso a nuestra vida y decimos, ¿será que realmente, así como dice ahí, yo lo estoy viviendo? Y no es hasta que nos damos cuenta nuestra necesidad de Cristo y nuestra necesidad de Él, que empezamos a amarlo de esa manera, que empezamos a poner todas estas cosas, todos estos principios, todas estas enseñanzas, todos estos consejos, recomendaciones, las empezamos a abrazar por amor a aquel que nos las está dando, a aquel que dio su vida por nosotros. Dice manuscrito número 6 de 1896, manuscrito 6 dice, en el tiempo de prueba es cuando más debemos aferrarnos a Dios, no perder nuestra fe, ni nuestra confianza, y mucho menos ser piedra de tropiezo para otras personas. Dios demanda, Dios quiere, Dios desea que podamos aprender a crecer en la fe, en la gracia, y que podamos no solamente crecer para beneficiarnos nosotros, sino para poder ayudar a otros. No ser piedra de tropiezo, sino ser bendición para todas aquellas personas que... Gracias al cambio que hemos hecho, hermanos, yo ahora en mi persona veo que puedo memorizar versículos de memoria. Siento mi mente más clara. Am, si antes era más difícil, ahora no solamente de memorizarlo, sino de comprenderlo. Y yo alabo el nombre de ello. A Dios, alabo el nombre de Dios, porque solamente su misericordia es la que está haciendo este cambio en nosotros y Él desea que lleguemos todos a ese nivel. Y nos lo provee, nos lo dice que nos lo va a habilitar. Tenemos la promesa que Él nos lo va a habilitar y Él desea que todos lleguemos a ese nivel. Debemos aprender a aferrarnos de las promesas de Dios, porque esa es nuestra esperanza. Eso es lo que anhelamos, el poder compartir con Él de todo lo que Él tiene preparado para sus hijos, para los que sean fieles, para los que estén dispuestos a renunciar al yo y a ponerlo todo en las manos de Cristo por amor a Él. La carrera no es fácil, pero precisamente por eso Dios dejó las promesas Amén. en su palabra, de las cuales podemos hacer caso y podemos abrazar y poner en práctica en nosotros, y que sea nuestra forma de caminar día a día en este caminar cristiano, porque qué bonita bendición podrá ser cuando lleguemos a la patria celestial.
Mi esposa va a leer el capítulo 35 de Isaías, del 1 al 10. Es una de las bonitas promesas para nosotros, que somos pueblo de Dios. Y dice así: se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temerosos: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los cielos, de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen ese camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasará solamente los redimidos. Volverán los Rescatados. rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Amén. Qué hermosa esperanza. Esa es una de las promesas de nuestro Dios Y la alegría de los redimidos. y deseamos estar ahí. Deseamos Amén. ser parte de ese pueblo que pueda no solo entrar en este lugar, en esta ciudad santa, pero nuestro anhelo como pareja es el poder estar al lado de nuestro Salvador. Amén. Aún cuando no existiera calles de oro o mansiones, nuestra alegría es poder convivir con Él. Amén. Y ojalá sea el deseo de cada uno de los que están escuchando y de los que van a mirar el día de mañana, las próximas horas, que todos podamos aferrarnos de las promesas de Dios, podamos confiar que Él nos habilitará, hará en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y nos pondrá en el lugar que debemos estar. Queremos agradecer a todos por ser pacientes, a nuestro testimonio, por estar pendiente. Eh, Sabemos que cada persona tiene su propio testimonio y alabamos el nombre de Dios porque Dios obra de mil maneras, de diferentes circunstancias para alcanzar a los pecadores. Seamos vasos útiles en sus manos y dejémonos usar por el Espíritu Santo para alcanzar a otros, así como nosotros fuimos alcanzados en una vez, en una ocasión, por nuestro Salvador. Que el Señor los bendiga. Hermana Vanessa, Sí, estamos por aquí. Wow, qué testimonio. El Señor los siga bendiciendo y siempre, como dice el canal aquí, hay un encuentro con Jesús. Siempre todos Amén. tenemos que tener un Amén. encuentro con Jesús. Lo mismo que las personas cuando nacen en un hogar adventista de generación en generación, eso no significa que la fe de tus padres es la fe tuya. Entonces, cuando a mí me dice alguien
que lo invitamos a dar el testimonio, me dice, bueno, mi testimonio es un testimonio común porque he nacido en 4 o 5 generaciones adventistas. Yo le digo, es que tú tienes que tener un llamado, porque Dios nos hace un llamado a cada uno. No significa porque estés ahí, ya estás justamente salvo, ¿no? O sea, tú tienes que tener un encuentro. Cada uno de nosotros Amén. necesitamos tener un encuentro con Jesús. Sea que lleves 5000 años de generaciones adventistas o los años que lleves en la iglesia, eso no te garantiza que realmente tu vida espiritual esté de acuerdo con Dios, porque los fariseos mismos ellos estudiaban la Biblia, hacían todo, y realmente sus corazones no estaban dispuestos, como la escuela sabática de esta semana, ¿cierto? Que no quiere sacrificios de becerros ni machos cabríos, porque realmente le fastidiaban todos esos sacrificios, ¿no? Porque eran solamente rituales y formas. Entonces todos necesitamos un encuentro con Jesús y, y Él necesita llevarnos hasta ciertas, hasta lo más para poder mirar cuál es la fe, ¿no? Necesitamos ser probados como el oro fino. Y pues gracias, con referente a la alimentación, es un tema conflictivo, es un tema porque lo vivo en todas partes donde voy. Y pues la gente a veces me dice, tu Dios es la alimentación. Y yo le digo, bueno, si tú lo crees así, yo tengo el Dios de la alimentación, pero no es mi Dios. Es simplemente que Dios me ha cambiado el estilo de vida. Yo no he hecho nada porque yo soy rebelde, soy muy rebelde y aparte de eso, somos obstinados. Queremos hacer lo que nos da la gana y lo que el paladar nos agrada, ¿cierto? No es una lucha fácil, desde aquí les decimos. Nosotros, si Dios nos ha cambiado el régimen alimenticio, no es porque seamos más lindos ni porque seamos nada, es porque la gracia de Dios pues ha obrado en nuestra vida, ¿no? Y pues yo le doy primeramente gracias a nuestro Padre Celestial y luego a Mabe, nuestra hermana Mabe de producción. Ella un día decidió invitar a una señora peruana que le decimos la tía Nelly. Y a través de esa invitación que nuestra hermana de producción Mabe hizo, ella fue un instrumento en las manos de Dios para invitar a la tía Nelly. Cuando ella contó su testimonio acerca de que tenía muchas enfermedades comiendo de la forma que estaba comiendo y también echándole todos esos condimentos a la comida, Dios me había hablado ya un día en la cama sentada y pues tenía un libro abierto y me impresionó la mente y bueno, ahora no lo tengo aquí, pero creo que se los he contado en alguna ocasión y me hizo coger ese libro que se llama La Profeta del Destino de René. Es una persona no adventista y cuando he abierto ese libro me aparecían los condimentos, justo lo que yo estaba comiendo. Pimienta, mostaza, vinagre y decía que todo era un perjuicio para el colon y también para el estómago, porque todos esos condimentos lo que destruían el pH del estómago. Y yo sufría úlceras porque mi estómago parecía un volcán y tenía que ir a que me mandaran cosas al médico, ¿no? Y cuando vino la tía Nelly, Dios usó a nuestra hermana Mabe para que ella viniera y cuando ella contó ese testimonio, lo que hice primero de haberme levantado de la programación fue ir a mi cocina, a mi despensa, coger una bolsa entera grande de basura y empezar a echar. Tum, tum. Y mis hijos me decían al día cuando empezaba a cocinar, me decía, la comida no sabe a nada. Ahora desde que has cambiado, me decía mi madre, mi hija, me decía, te han vuelto loca. Yo le digo, no, el evangelio es locura para los que no lo entienden. Entonces, mis hijos sí que comen cadáver, como digo yo, porque eso es, se descompone el cuerpo, pero Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, ¿cierto? Y no es nuestro poder, porque nosotros como humanos no podemos hacer nada, porque ese día que Dios me había impresionado
ese día que tenía ese libro de la Profeta del Destino en mis manos, lo leí lo que decía y hecho así, como si alguien me mirara. Y lo que hice fue que lo cerré y seguí comiendo. Como que me daba igual, no sé, como que yo dije, bueno, yo leí este libro, ¿qué más da? Y seguí comiendo, pero fue el testimonio de esta hermana. Y a medida que nuestra hermana Mabel la invitó y empezó a hablarnos de la salud y nos empezó a explicar la transición, cómo pasar de una cosa a la otra, Dios usó a nuestra hermana, a las dos hermanas, para poder hoy Dios haberme cambiado a mí el régimen alimenticio. Y sí que es verdad, puedo dar testimonio y fe de que cuando el Señor cambia tu alimentación, tiene una conexión con la espiritualidad, que tu mente se abre y entiende más la palabra de Dios y grabas más, porque lo he visto en mi vida. Y sí que es verdad que Dios tiene que hacer muchos cambios en nuestro interior, porque como humanos, pues somos carne y pues el Señor necesita gente que lo adore en espíritu y en verdad, ¿cierto? Amén. Pero para nosotros poder hacer eso, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios cada día y decir, invitar su presencia, su Santo Espíritu en nuestra vida para que el Señor actúe en nuestra vida, porque solo no lo vamos a hacer, ¿sabes? Y todas esas, gracias por el testimonio y es muy bonito el tema de la salud. A mí me gusta mucho, pero llevamos muchos garrotazos por ello, pero bueno, el Señor actúe y también conozco muchas personas a través de la salud que no son de nuestra iglesia y les empezamos a hablar del Evangelio de la salud, ¿no? Aunque ellos no saben qué estamos hablando, pero a través de ese Evangelio de la salud estamos mostrándole a un Dios que nos ama y que así como antes yo pensaba que era un Dios de castigo, a través de la salud vemos que Dios tiene un amor, como dice en Juan, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, ¿no? En todo. Y es muy bonito. Gracias, Dios les bendiga. Gracias a los Y hermanos sí, que nos están siguiendo por las redes sociales. Si en algo le podemos ayudar, en lo que le podamos ayudar, nosotros no somos nutricionistas, no somos médicos, pero la hermana Elena tampoco tenía títulos, pero Dios la usó a ella. Y si tú te dejas usar como Dios usa a las personas, para Dios no hay nada imposible. Así que gracias a todos, Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado. No sé si Flor, tú estás ahí, te he mandado un mensaje y sobre todo ese encuentro que dijiste que tenías con Cristo, que cuando se siente la presencia del Señor. No sé si Flor está ahí. Bueno, no sé si bueno, para Flor es las 7 de la mañana del día sábado propio y ella estará corriendo para ir a la iglesia. No sé si está por ahí o claro, no. Hermano, sí, adelante. sí, disculpe por interrumpirle, solamente quería pues decir, ¿no? Que pues claro, muchas veces recibimos malos comentarios en contra de la gente que está en oposición a este tipo de verdades como lo es la Reforma Pro Salud. Pero así como la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nuestra fe se tiene que manifestar en nuestras obras. Asimismo también la inspiración dada por Dios a nuestra hermana Elena G. de White. Y quisiera leer en el libro que se llama Consejos para los Maestros, para los Padres y para los Jóvenes. En la página número 97 dice, si alguna vez hemos conocido la verdad, es porque la ponemos en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que hacemos demuestra si hemos recibido esta verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros decimos que le conocemos, tiene que existir esta manifestación en nosotros, practicar la verdad que es Cristo en nosotros. Gracias, hermana.
Bueno, gracias primeramente a Dios que es el que quita y pone reyes, como dice ahí en Daniel, al rey Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces la gloria es de Dios y nosotros estamos aquí pues para compartir y para llevar el mensaje, aunque nosotros no lo estemos llevando, yo desde acá no lo estoy haciendo, pero ustedes sí que lo están haciendo. Así que gracias, Dios les bendiga, feliz sábado y también le damos gracias a los hermanos que están allí en Facebook, también le damos gracias porque a través de todas estas programaciones vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque si hay personas que están tristes o ven que dicen, no, es que no lo puedo hacer, si Él lo hace con nosotros, entonces también lo va a hacer contigo. Así que no desfallezcas que el Señor tiene planes para ti. Bueno, Amén. sí, queridos hermanos, no sé cuál de los dos van a hacer la oración o si quieren hacer la oración a medias, un trozo tú y un trozo del hermano Julio César y un trozo de la hermana Sarita o uno solo, como ustedes deseen y pues ya terminamos con este testimonio bonito. Así que Dios les bendiga, no sé qué van a hacer, pero ahí los dejo con la oración. Empieza y tú terminas. Vamos a hacerla juntos. Los invitamos a inclinar el rostro. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y sea honrado y sea glorificado, Señor, tu nombre. En esta tarde, noche, mañana, que es en algunos lugares, Señor, te damos gracias por la oportunidad de habernos permitido, Señor, habernos presentado delante de ti y traer el testimonio, Señor, que tú has obrado en nuestras vidas como pareja y que los cambios que has permitido hayamos podido, Señor, eh, implementar y que tú deseas, Señor, que todos podamos llegar a esa altura, a ese deseo de poder hacer un cambio para podernos encontrar, tener una experiencia contigo. Te alabamos, Señor, por lo bueno, por lo misericordioso, por amarnos tanto que te despojaste, Señor, completamente de todo, de donde tú eras, de donde tú provienes, para venir aquí a salvarnos, a dar tu vida por cada uno de nosotros. Y ahora lo único que tú te pides de nosotros es que nos despojemos también de igual manera de todo lo que nos conlleva a no tener esa relación contigo, que saquemos al mundo, que saquemos las cosas que nos atraen carnalmente y que nos despojemos para poder, Señor, tener más claridad, tener un mejor encuentro, de conocerte mejor y de experimentarte mejor. Gracias por escucharnos, gracias por cada una de las personas que se han podido conectar. Que tu Santo Espíritu, Señor, termine la obra en ellos. Te damos gracias, Padre nuestro, por ser nuestro Dios, por habernos dado la oportunidad de haber compartido una pequeña porción de las maravillas que has hecho en nuestra vida. En realidad son tantas cosas, Padre, que pasaríamos mucho tiempo si quisiéramos presentarlo, Padre. Sin embargo, Padre, hemos seleccionado lo que consideramos que has puesto en nuestro corazón para hacerlo, de todos los milagros y maravillas que has hecho en nuestras vidas, Padre. Sé que no somos los únicos. Sé que tú has obrado en la vida de cada uno de los que están presentes y aún de los que no lo están, Padre. Te agradecemos por ser nuestro Dios, porque preocuparte por cada uno de nosotros, por darnos la oportunidad, Padre, de ser llamados tu pueblo, hijos tuyos. Gracias, Señor, por habernos dado este encuentro contigo, por haber permitido, Padre, que entregáramos nuestro yo, que depositáramos nuestra vida a tu servicio, Señor, así como el título de la presentación.
que nos has salvado para servir, Amén. para poder ser vasos útiles en tus manos. Padre, ayuda a cada hermano que está presente a servir también, a también a ser vasos útiles en tus manos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Padre, habilítanos a cada uno de los que estamos escuchando y a los que escucharemos, a poder, Padre, hacer lo que está en nosotros, no solamente para ser salvos, sino para ayudar a otros a Amén. ser salvos también. Gracias te damos, bendícenos, bendice los diferentes ministerios, el de la hermana Vanessa, el de el grupo de los hispanos en Roma, el de Nueva Zelanda, Padre, el de encuentros con Jesús. Padre, ayuda a todos las personas que se conectan, que se unen, a los que escuchan. Bendice a cada uno de ellos. Ponemos cada uno de esos ministerios en tus manos, pidiendo que sigas alcanzando a más gente a través de esos ministerios. Lo ponemos todo en tus manos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias a ustedes. Y se me había olvidado decirles que si tú tienes un testimonio y nos estás viendo, te invitamos a que tú también lo puedas compartir con cada uno de nosotros. Te dejamos el número de teléfono 0034 640 05 10 74. Nuevamente, 0034 o más 34 640 05 10 74. También le damos gracias a nuestro hermano San, que también nos presentó a Sarita y a Julio César, y sí que estuvimos orando en el grupo. Bendiciones a todos y gracias por estar aquí. Le mandamos un saludo, un cariñoso saludo en el nombre de Cristo Jesús. Feliz sábado para todos. Nos vemos el domingo, Dios mediante, con los hermanos Julio César y Sarita que estaban aquí para seguir con el Consejo de Régimen Alimenticio. Bendiciones para todos. Quedamos despedidos con este himno. Gracias.